Ya chicos y chicas, comenzamos entonces la segunda clase de ecuaciones diferenciales, pero en general es la primera clase de contenido, ¿cierto? Porque la clase pasada presentamos el programa, yo les di alguna clase motivacional de lo que vamos a hacer, pero como contenidos en sí, esta es la primera clase. Y vamos a partir con ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿ya? Antes de partir con ecuaciones diferenciales de variables separables, vamos a definir formalmente lo que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? Normalmente yo a esto le vamos a llamar EDO, ¿cierto? Que evidentemente es la abreviación, ¿sí? Que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque utiliza las derivadas solo las derivadas como cotidianas que ustedes ya saben utilizar. Existen otros tipos de derivadas, nosotros vamos a estudiar en cálculo vectorial, ya otro tipo de derivadas que se llaman derivadas parciales, entonces existen las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Pero este curso es de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es cualquier ecuación que tenga las derivadas, ¿cierto? De la variable dependiente. Una ecuación, si se fijan acá, tengo una ecuación, ya tiene una igualdad. Siempre las ecuaciones tienen una igualdad. ¿Ya? Y acá, ¿cuántas variables ven ustedes? Los leo y los escucho. ¿Cuántas variables ven? N variables. ¿N variables? Ya. Puede ser que haya una confusión y que digan, sí, hay N variables porque tengo N, pero acá tengo dos variables, la variable X y la variable Y. ¿Ya? Esta es la variable independiente, perdón, normalmente, da lo mismo la letra, y esta es la variable dependiente. Entonces, Miguel, sí, efectivamente hay dos variables. Una vez que yo tengo acá las variables, ¿sí? Tengo que sacarle eso de las notificaciones a mi iPad. Ustedes pueden ver acá. ¿Esto qué representa? No alcancé a ver quién me dijo que veía n variables. Sin miedo. La clase del viernes en la tarde, así que vamos que se puede. Para los que se conectaron tarde, ¿sí? Estoy recién partiendo. Voy en la primera slide. ¿Quién me dijo que había n variable? Por favor, sin miedo. Ya, no importa, no alcancé a ver el nombre. Ya, Carlos Calderón. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esa I'? Eh, la variable I. Ya, pero la prima que está arriba, ¿qué representa? ¿Sería la primera derivada o no, profe? La primera Pensé que derivada. no. Perfecto, sí. Gracias ahí a Leo y a Carlos y a Miguel que me está hablando aquí y a Miguel y a la Vero que están en el chat. Carlos, sin miedo, voy a seguir preguntando, así que la idea es que estemos todos acá. Vale equivocarse todo el rato. Mejor alguien que me responde erradamente, alguien que me deja el visto acá en la clase. Esta es la primera derivada. Esta de aquí es la segunda derivada. Y esta es porque, para no poner n' hacia el lado, esa es la enésima derivada. ¿Ya? Esta es la enésima derivada. ¿Sí? No es que sea i elevado a n. Por eso está el n entre paréntesis. Es para no escribir 3 veces, o sea, n veces la prima arriba. Entonces, como bien me dice acá, bueno, Francisco, gracias Francisco también ahí por la participación. No alcanzo a ver el chat completo. Ya, el Miguel me dice que hay dos variables. Y efectivamente hay dos variables
porque las otras no son una variable por sí sola, sino que son las derivadas de la variable dependiente. ¿Ya? Así que una ecuación diferencial ordinaria es cualquier ecuación que involucre dos variables, ¿sí? Y las derivadas de la variable dependiente. Como por ejemplo, la ecuación que tengo acá. Acá tengo variables, la variable independiente, que es la x, y la variable dependiente, que es la y. ¿Qué derivada aparece en esta ecuación diferencial? La de segundo grado, o sea, la La máxima. segunda. Sí, aparece la segunda derivada, aparece solo una, si se fijan, ¿cierto? No aparece la primera derivada, entonces aparece la variable independiente, la variable dependiente y la segunda derivada. Esto quiere decir que en una ecuación diferencial no es necesario que aparezcan todas las derivadas. Con que aparezca una derivada, ya es una ecuación diferencial. ¿Ya? Y el orden de esta ecuación diferencial depende de la derivada de máximo orden. En este caso, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque aparece la segunda derivada. Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, ¿qué derivada aparece? La primera. La La primera. primera, ¿cierto? Así que esa es una ecuación diferencial de primer orden. Siguen estando las mismas variables, sigue estando la variable x y la variable y. Así que esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya? En el tercer ejemplo, ¿qué derivada aparece? Una de tercer orden. Una de tercer orden. Fíjense que acá la escribí de forma distinta y para esto voy a agregar una hojita. ¿Ya? Entonces, la derivada de y con respecto a x es lo mismo que escribir y prima. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. La derivada con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a x, hoy me quedo mal escrito, como feo. Ya. La segunda derivada de y con respecto a x es la segunda derivada. Y esta a veces se escribe así o muchas veces yo la voy a escribir así también. Ya va a depender de... Ahí son todas las mismas. Exactamente, estas son las segundas derivadas. ¿Ya? Y esta es la primera derivada. Habían visto esa notación, ¿cierto? La de y partición de x, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Ya? Acá solo aparece la variable independiente que es la x y la variable dependiente que es la y, más la tercera derivada de la variable dependiente. En esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? Fíjense que no hay x. ¿Cuál es la variable independiente en ese caso? ¿Sería teta o no? Teta. Sería teta, ¿cierto? ¿Cómo identificar cuál es la variable independiente? Porque siempre es aquella variable con la respecto, es la variable con la que respecto derivo. Derivo con respecto a la variable independiente, ahí sí. ¿Ya? Yo tengo que derivar con respecto a la variable independiente, entonces acá estoy derivando con respecto a teta. El Francisco me pregunta en el chat, y es la variable independiente y x sería al revés, Francisco. ¿Sí? Normalmente, ojo que ahí las letras da lo mismo, pero
como bien te dice el Seba, es al revés. La X es la variable independiente, ¿sí? Porque estoy derivando Y con respecto a X en los primeros 3 ejemplos, mientras que en el cuarto ejemplo estoy derivando Y con respecto a teta. Por eso teta es la variable independiente y Y, en este caso, es la variable dependiente. ¿De qué orden es esta derivada? Primero. O sea, esta ecuación, de primer orden, ¿cierto? Ya. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Vuelvo a repetir, lo único que es necesario que esté sí o sí es alguna derivada. Esta de acá, por ejemplo, igual es una ecuación diferencial, ¿ya? Porque está la derivada, y en este caso esa es una ecuación diferencial de segundo orden. No aparece la variable independiente, no aparece la variable dependiente, y solo aparece su segunda derivada. Da lo mismo, sigue siendo una ecuación diferencial, ¿ya? ¿Todos claros hasta acá qué es una ecuación diferencial? ¿Y cómo reconocer el orden de una ecuación? Profe, ¿puede repetir lo último que explicó? Ah, ya. Voy a escribirlo, voy a escribir la observación. ¿Sí? Que lo que les estaba diciendo es que no es necesario que aparezcan todas las variables, basta que aparezca alguna derivada para que se considere una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces no es necesario que aparezcan todas las variables y sus derivadas. Basta que aparezca alguna derivada. ¿Ya? Basta que aparezca alguna derivada para que se llame ecuación diferencial. Ya, ahí sí, no alcancé, no recuerdo quién me había pedido que lo repitiera, pero ahí lo escribí también. ¿Sí? Vuelvo a repetir, acuérdense que este PDF después igual va a estar en Efinis, así que si hay alguna parte que no alcanzaron a copiar, lo van a poder consultar de respaldo, pero yo prefiero que ustedes me detengan y yo me devuelvo, y así ustedes no pierden el hilo de la clase. Ya, perfecto. En muchos casos, como les mencionaba, uno puede despejar la derivada de mayor orden. No siempre es así, pero en algunos casos yo puedo despejar la derivada de mayor orden, y en esos casos, sí, voy a despejar la derivada de mayor orden y lo voy a trabajar de esta forma, ¿sí? Como despejando la derivada de mayor orden. Dentro de los casos anteriores, por ejemplo, en el primer ejemplo, yo sí puedo despejar la segunda derivada. En el segundo ejemplo ya está despejada la primera derivada, mientras que en el tercer ejemplo no se puede despejar la tercera derivada, ¿sí? Evidentemente no la puedo despejar porque aquí está acá y acá está dentro del logaritmo. Entonces cuando yo le intente despejar la tercera derivada que está dentro del logaritmo, voy a tener que meter la otra derivada en alguna parte y no es posible despejar. Y en la cuarta ecuación también es posible despejar la primera derivada, basta pasar el menos i sumando para el otro lado. En general en este curso vamos a utilizar, vamos a resolver ecuaciones diferenciales en las cuales se pueda despejar la derivada de mayor orden. Casi siempre, ¿ya? Casi siempre vamos a trabajar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Hasta ahora lo único que les he mostrado es cómo identificar una ecuación diferencial.
Por lo tanto, vamos a pasar a caracterizar las ecuaciones diferenciales, porque una vez que yo las reconozco, tienen características distintas. Algunas van a tener orden 5, orden 3, orden 4, pero algunas también las vamos a llamar con la característica de la linealidad. ¿Qué significa que una ecuación diferencial sea lineal? Y una ecuación diferencial es lineal si la función f es una función lineal. ¿Cuáles son las funciones lineales que ustedes recuerdan? Leo, con ese perro tan bonito. Leo, te pillé que no estáis pescándome. Ya. Probemos. Profe, si estoy pescando, bro. Estoy pensando. Leo, piensa en voz alta. ¿Qué ecuación recuerdas tú que sea lineal? ¿O qué se te viene a la mente cuando te hablan de lineal? En términos de funciones. Que sea constante, quizá. Ya, las constantes son lineales, ¿cierto? Voy a dibujar una constante. Voy a volver a esta hoja de acá y voy a poner aquí un recordar de nuevo. ¿Ya? Y el Leo me dice, profe, la función f de x igual c es lineal. Veamos, la voy a graficar. ¿Sí? Y esa tiene x, y acá tiene la c, así que es lineal. Perfecto, Leo, esa es una función lineal. ¿Alguien tiene alguna otra idea de alguna función lineal? La función de la recta. La ecuación de la recta. Y esa es más genérica que esta, ¿cierto? Cualquier ecuación de la recta es lineal. ¿Ya? Cualquier ecuación de la recta es lineal. Esa, en general cualquiera de esas va a ser lineal. ¿Ya? Ahora, esta ecuación, f de x igual a x cuadrado más x más 1, ¿es lineal? Sí, profe. ¿Cínico? ¿Seguro? No. No, profe. no es lineal. No, es cuadrática, ¿cierto? Esta de acá no es lineal. Es cuadrática. Y si la dibujamos, es la típica parábola. La función f de x igual al logaritmo de x, ¿es lineal? ¿Fernando? No, eso no es lineal. No es lineal, ¿cierto? El logaritmo como que se No. va. Sí. Y estas ecuaciones en particular se llaman, son funciones logarítmicas. Ese es el nombre, ¿cierto? No es lineal tampoco. Y en general, la exponencial tampoco es lineal, los polinomios de grado 3, 4, 5, y en general esas funciones no son lineales. El seno, el coseno, la tangente, el arcoseno, todas esas no son funciones lineales. Por lo tanto, una manera sencilla de reconocer cuándo una ecuación diferencial es lineal van a ser todas aquellas ecuaciones diferenciales en las cuales la variable y sea lineal. ¿Ya? En este caso, ¿sí? La variable y aparece aquí solitas, entonces es lineal. Alguien podría decir, profe, pero el término x cuadrado no es lineal. Y efectivamente ese término no es lineal, pero me está importando la linealidad en y, no en x. No me importa qué pase con x. ¿Ya? Si volvemos a los ejemplos de la primera lámina, acá tenemos entonces, el primer ejemplo es lineal, ¿cierto? El mismo que estaba abajo. El segundo ejemplo, ¿será una ecuación diferencial lineal en y? No, ¿Por qué no, Anaís? porque está elevado a 3 al cubo. Ya, pero La me ecuación importa es- que ese término es el que le quita la linealidad, ¿ya? Ese es el Porque que está- el y está elevado al cubo, pero que el x esté elevado al cubo no me importa, ¿ya? Ah, ya. Entonces, esta no es lineal.
Con la tercera ecuación, ¿será lineal? Sí, ¿Sí? sí es lineal. ¿Ya? Sí, profe. ¿Todos dicen sí? El Seba parece que dice no, o Seba tú no es de otra cosa. Por el logaritmo no debería ser lineal, ¿o sí? Efectivamente, Carlos, ¿cierto? La tercera derivada está dentro del logaritmo, ¿sí? Entonces, eso le está quitando la linealidad. Aquí hay varias cosas que le quitan la linealidad. La tercera derivada está dentro de un logaritmo y además acá tengo una multiplicación que corresponde al i. Y por la derivada de i se está multiplicando, así que eso también le quita la linealidad y por lo tanto esa ecuación no es lineal. La tercera ecuación, o sea, la cuarta ecuación, perdón, ¿es lineal sí o no? No, dice el Axel. ¿Por qué, Axel? ¿Ernesto? Esa, creo que sí, o sea, es que se podría despejar, sí es lineal. entonces quedaría sola, ¿o no? ¿O el seno la mata? No, porque ¿qué variable es la que está? El seno está matando a una, como dice el Ernesto, pero está matando al teta, ¿cierto? Y el teta es la variable independiente. Entonces, Por si eso, que entonces, dentro del seno estuviera el i, no sería lineal, pero acá puedo identificar que tengo la derivada y el i, ambos están solos. Así que esa sí es lineal. Porque teta está dentro de un seno, Axel, sí. Como teta está dentro de un seno, podría quitarle la linealidad, pero es teta el que está dentro del seno. Si el i estuviera dentro del seno, entonces no sería lineal, porque me importa que la variable dependiente sea lineal, no que la variable independiente. ¿Ya? Vamos a, en este curso, desarrollar en gran parte ecuaciones diferenciales lineales. Más adelante yo les voy a decir, ok, chicos, miren, una forma fácil de saber que es lineal también es siempre les tienen que aparecer todas las variables que corresponden al i solitas. El i', el i, la segunda derivada del i', pero no me puede aparecer un i al cuadrado, un seno de i, un coseno de i o un i por la derivada, eso no puede pasar. Eso le quita la linealidad a las ecuaciones. Ernesto. pero por ejemplo, como en el caso de arriba, si es que yo puedo llegar a despejar la variable, en ese caso puede llegar a estar lineal, si es que la logro despejar. ¿Esa ecuación es lineal, Ernesto? Sí, Sí, y uno dice, pero profe, está el i al cuadrado y dijo que eso no podía pasar. Claro, pero si yo divido por i, me va a quedar i2' más i más 2, o sea, igual a 2. ¿Cierto? Y efectivamente, como dice el Ernesto, una cosa es que se vea lineal a simple vista y otra es que igual a veces va a haber que trabajar. Si se pasa al otro lado, dice el Seba, queda solita y sí, ahí también puede ser esa una característica. ¿Ya? Así que efectivamente las ecuaciones lineales son aquellas donde yo digo, aparece solito el i', solito el i y así sucesivamente, pero podría pasar que no aparezcan solos y es porque hay que hacerle alguna transformación. ¿Sí? Donde a simple vista no se ve lineal, pero si yo le aplico una operación sencilla como dividir por i, se transforma en una ecuación lineal. Claro, hasta acá lo que son las ecuaciones lineales. ¿Sí? sí, profe. Ya. Perfecto. Ya. Con eso, entonces, ya sabemos lo que es una ecuación diferencial y lo que es una ecuación diferencial lineal. Antes de aprender a solucionar una ecuación diferencial, les voy a mostrar cómo se puede, qué es una solución, ¿sí? Para que después, cuando ya sepamos lo que es una ecuación diferencial, lo que es una solución, aprendamos cómo solucionar ecuaciones diferenciales. Ya, ¿qué es una solución? Toda función phi, ¿sí? Cualquier función phi definida en un intervalo y que posea al menos n derivadas continuas, ¿sí? Necesito que tenga derivadas continuas, y que al ser sustituida en alguna ecuación diferencial ordinaria,
de orden n, reduzca la ecuación. Reduzca quiere decir que la satisface, o sea, que si yo pesco la solución, la sustituyo en la ecuación diferencial y me queda 5 igual a 2, esa función no es solución. Pero si yo tomo una ecuación diferencial, la sustituyo en la EDO y me queda 2 igual a 2, eso es reducir, ¿ya? O algunas veces ustedes eliminan los términos. Se crea una igualdad, me dice el Francisco, justo eso, ¿ya? Se crea una igualdad y entonces uno reduce términos porque los puede eliminar los términos que están repetidos. Cuando pase eso, entonces vamos a decir que es una solución, una solución de la ecuación diferencial. Ahora, comprobémoslo con los ejemplos que tengo acá. Acá tengo una ecuación diferencial de segundo orden y lineal. ¿Ya? Y me están diciendo que esta es la solución. Perfecto. ¿Cómo sustituyo esa solución en la EDO? ¿Alguna idea? ¿La igualo? ¿Me dice el Seba por ahí? Ya. Acá lo voy a escribir y voy a ejemplo. Mientras ustedes están pensando el tiro, comprobar ya que phi es solución. Según lo que dice la definición, yo tengo que sustituir phi en la EDO, ¿sí? Pero ¿en qué la sustituyo? ¿En el y o en el x? Esta es la solución. En la y me dice el Francisco, efectivamente. Entonces, tengo que sustituir phi de x en la EDO. En particular, en la variable y. ¿Ya? Porque lo que yo quiero encontrar es la variable independiente. Yo quiero encontrar cuánto vale y. Y no va a ser un número, porque si fuera un número, la segunda derivada sería 0 y esto pierde sentido. ¿Ya? Así que y tiene que ser una función. Entonces, tengo que sustituir phi en la EDO, en particular en la variable dependiente. Perfecto. Entonces, voy a partir de atrás para adelante y voy a sustituir. El 0 queda igual. Después, el y ahora lo sustituyo por x cuadrado menos 1 partido en x por 2 partido en x cuadrado menos. ¿Y cómo sustituyo la segunda derivada? ¿Qué tengo que hacer antes de sustituir la segunda derivada? Diego. Se multiplica. Ah, me perdí por la misma, algo así. No, porque eventualmente yo aquí sustituí el i por el phi. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que hizo, no? En ese caso se deriva la que está en el paréntesis, ¿o no, profe? Efectivamente, tengo que derivar para sustituir en la segunda derivada. Entonces, antes de sustituir, ¿sí? Tengo que derivar para que al momento de sustituir sea más sencillo. Entonces, ¿cuántas veces tengo que derivar? 2 veces. ¿Por qué 2? Porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces, la primera derivada es 2x menos, y la derivada de 1 partido en x es x elevado a menos 1, es menos 1 partido en x cuadrado, ¿cierto? Recuerden que voy a escribirlo acá mejor, todo textual. Aprovecho de repasar derivadas. Esto es la derivada de x cuadrado menos 1 partido en x. Esto es 2x menos, ¿sí? Y la derivada de 1 partido en x, ¿sí? Es lo mismo que x elevado a menos 1, todo eso derivado. No crean que es logarítmica. Así que este es 2x más 1 partido en x cuadrado. Esa es la primera derivada,
calculemos la segunda derivada. ¿Sí? Es 2 más, no, y aquí me queda menos 2 partido en x al cubo. ¿Ya? Y ahí tengo la primera y la segunda derivada. ¿Por qué derivé? Porque cuando yo tenga que sustituir, tengo que sustituir la segunda derivada. Entonces tengo que derivar antes de sustituir. Y ahora vamos a sustituir. Y me va a quedar que esto es la segunda derivada, que es 2 menos 2 partido en x al cubo, menos 2 partido en x cuadrado por y, igual a 0. Y veamos si satisface, si se reduce la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí me queda 2 menos 2 partido en x al cubo, menos, y aquí hago la multiplicación de este término con lo que está dentro del paréntesis, y por lo tanto me queda 2 partido en x cuadrado por x cuadrado, más 2 partido en x cuadrado por 1 partido en x, igual a 0. Este término se va con ese, y después me va a quedar 2 menos 2 partido en x al cubo, menos 2 más 2 partido en x al cubo igual a 0. Y acá uno dice, ah, llegó, está listo, porque ese se elimina con ese se elimina con ese, y entonces me queda 0 igual a 0. ¿Ya? Marce, te voy a silenciar porque tengo el micrófono abierto, pero tranquila. ¿Se entendió cómo se comprueba que algo es solución? ¿Seba, Axel? ¿Seba Cueva? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Qué llevamos hasta ahora? Todos deberían saber. ¿Se ve hasta sencillo? Sí, se ve sencillo, ¿cierto? Y si entienden bien los conceptos básicos después, no debería ser tan difícil. Ya. Perdónenme, me desconcentré, estaba pensando como me escribió el Seba. Ah, pero en la prueba, yo siempre pienso que mientras voy a rellenar, mientras algunos copian. Yo siempre pienso que ustedes evidentemente ya se consiguieron las pruebas de los semestres anteriores, ¿o no? Yo al menos no todavía. Todavía, ya. Es que estaba pensando, yo no tengo problema en pasárselas todas, pero me voy a demorar porque tengo que revisarlas, ver algunas, las que eran presenciales, yo las tengo en mi computador, las de los primeros años, pero después las tengo en la nube, los de los últimos 2 años presenciales. Las del año pasado las tengo en el correo, en la nube, porque eran formularios de Google. Entonces le voy como Mirko, que es el ayudante del curso, no va a ser ayudantía, y él tiene todos mis accesos. Le voy a pedir a Mirko si puede hacer un repositorio de las pruebas pasadas. Yo no tengo problema en entregarle todas las pruebas. Algunas van a estar con pautas y otras no, porque también puede ser que las pautas no estén en los mismos lugares, como que está todo desordenado. ¿Sí? Entonces voy a pedirle a Mirko, que tiene acceso a las nubes y a mi computador no, pero esas se las puedo mandar en un comprimido tal vez, que lo revise, porque igual es harta tarea, como empezar a buscarlas, Profe, alinearlas, ordenarlas por año. ¿Sí? Dime, ¿de qué me está hablando? profe, y si como para la ayudantía resolvemos las pruebas de los años pasados. Es que para la ayudantía las pruebas de los años pasados la mayoría va a tener pauta, entonces no sé si puede ser, si es tan buena idea. ¿Ya? Ya. Pero para que se queden con más material. Pero voy a preguntarle a Mirko, igual si es que Mirko tiene tiempo, no sé. Yo no tengo tiempo para hacerlo, y pese a que digo siempre que ya lo voy a hacer, no lo he hecho. Entonces voy a tratar de pedirle a Mirko que haga un repositorio con todas las pruebas de años anteriores. ¿Ya? Puede ser una buena tarea ya que no va a ser ayudantía. Ya. Perfecto, ahí rellené mientras el resto copiaba. Después dice mostrar, ¿sí? El segundo ejemplo dice mostrar que la relación y cuadrado menos x al cubo más 8 es igual a 0 es la solución de una ecuación diferencial. Y acá, si se fijan, esta es la ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y esa ecuación diferencial, ¿es lineal, sí o no?
No, no, profe. ¿Por qué no? Pucha, como que prenden y apagan el micrófono, entonces no alcanzo ni a ver quién me habla. Ya, yo fui. Nico, ¿por qué no es Porque lineal? la derivada está en respecto a x y la x está elevada al cuadrado. Ya, pero ahí la variable independiente sigue siendo el x, entonces lo que me importa es el y, no el x. ¿Sí? Entonces sí. Ya, el Nico dice que sí, ¿alguien más cree que no o que sí? El Seba me dice no, la i está con el 2. Ya, pero 2 por i es el 2 es constante. Yo creo que es lineal. Oye, no como que no alcanzo a ver quién Profe, me habla vale, tiro. ni a Es escucharlos. lineal. Porque Yo se opino que es lineal. alcanza. ¿Todos Sí, opinan que es lineal? porque se alcanza a Yo despejar el digo que no, íntegro. profe, ¿Quién dijo que no? El Diego. ¿Por qué no, Yo. Diego? porque parece más racional que línea. Efectivamente, como dice el Diego, el i está en el denominador y esta es una fracción, no es un polinomio. ¿Sí? Entonces, si el i cuando está bajo, está elevado a -1. Y eso no es lineal. ¿Ya? Así que bien ahí, Diego. No había dicho que tenía que estar sola la i, profe, ¿o no? Bueno, sola me refiero, perdón, gracias Seba por la aclaración. Cuando había dicho sola, igual me refiero como sola, como que no está acompañada de un cuadrado, un seno o algo así, pero si está acompañada de una constante, perfectamente puede ser lineal, porque a por i más 5 sigue siendo lineal, ¿ya? Una constante no afecta, efectivamente. O si está multiplicada por una variable x, tampoco va a afectar, porque estoy viendo la linealidad en y, no en x. ¿Ya? Y esta no es lineal, si alguien la quiere reescribir, podría escribir esa ecuación como y' igual a 3x cuadrado partido en 2y, y va a tener que pasar el y multiplicando, y entonces ahí le va a quedar y por la derivada de y, y eso tampoco es lineal. ¿Ya? Así que ojo ahí con ese tipo de ecuaciones. Denme acá, Perfecto. Entonces dice mostrar que la relación, dice relación y no función, porque hay una igualdad, ¿cierto? Dice, muestre que la relación es solución de esta EDO. Y para mostrar esto, denme un minuto porque se me desordenó acá. Esto, vamos, esta la voy a eliminar. Vamos, ya, entonces ahora voy a copiar este ejercicio para indicarles, ¿cierto? Ir soltando la mano. Ya, en este ejercicio, ¿sí? Dice, muestre que esta relación es solución. Yo sé que tengo que reemplazar en la ecuación diferencial. Antes de reemplazar, tengo que encontrar las derivadas. Pero acá tengo un problema porque no puedo reemplazar porque el i no lo voy a poder despejar. ¿Cómo despejan un i cuadrado ustedes? ¿Cómo despejarían el i? ¿Cómo despejo el i de esa igualdad? Cualquiera, no se peleen. Raíz, ya, sí. Antes de la raíz tendría que pasar el x al cubo menos 8 para el otro lado. Y después entiendo que el Seba me dice, profe, aplique raíz. Pero la raíz siempre se aplica como más menos la raíz. Entonces, si yo despejo esta relación, me aparecen dos soluciones. Me va a aparecer la solución x cuadrado menos 8 y la solución menos raíz de x cuadrado menos 8. Entonces, ¿en qué momento pasé un cuadrado a un cubo? Ahí sí, era siempre cubo. Entonces, no es una opción despejar y, ¿ya? Porque si despejo y voy a obtener dos soluciones, la que es positiva con la raíz y la que es negativa con la raíz. Por lo tanto, lo correcto es utilizar, cada vez que tenga una relación, van a tener que utilizar derivación implícita. ¿Sí? Porque esa es la forma de la derivación implícita, es aquella derivación
que se utiliza para poder derivar cuando no es posible despejar la variable. ¿Cómo aplico aquí la derivada implícita? La derivada implícita va a ser 2i por la derivada de i con respecto a x, menos la derivada de 3 de x al cubo, que es 3x cuadrado, más la derivada del 8, que es 0, igual a 0. Entonces tengo que esto es 2i por di de x, menos 3x cuadrado, igual a 0, y voy a pasar esto, 2i de x, voy a pasar este para el otro lado sumando, y evidentemente voy a pasar el 2i dividiendo, así que queda 3x al cuadrado partiendo i. Por lo tanto, cuando tengo una relación, es como si partiera al revés, como que partí de la solución y llegué a la EDO. ¿Se dieron cuenta que no tengo que comprobar porque esta de aquí ya era la EDO a la cual yo quería revisar si esa era o no era solución? ¿Sí? Si se fijan, es la misma EDO que está acá, exactamente la misma EDO. Profe, ¿podría repetir cómo sabemos cuándo ocupar derivada implícita? La derivada implícita se ocupa cada vez que usted no puede despejar la variable que quiere derivar. Si usted tiene logaritmo de i más i igual a 0, no se puede despejar el i, entonces ahí usted tiene que aplicar derivación implícita, ¿ya? Cada vez que no pueda despejar. Esa es la función de la derivada implícita que ustedes vieron en cálculo diferencial. ¿Claro hasta acá? ¿Cómo comprobar que una función es solución? Para comprobar que una función es solución, derivo reemplazo. Para comprobar que una relación es solución, aplico derivada implícita hasta llegar a la EDO. ¿Ya? Esa es una forma. Profe, disculpe, ¿Vale? ¿me lo podría explicar de nuevo desde la derivada implícita, por favor? Y acá les voy a hacer hincapié igual en que esto es algo que ustedes deben estudiar, revisar, ¿ya? ¿Cómo se hace la derivación implícita? Yo tengo esto y tengo que derivar pensando que el i depende de x. Entonces la derivada de i cuadrado es 2i. Pero el i depende de x, así que por regla de la cadena me queda 2i por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de i con respecto a x. Se me aparece la derivada 2i por la derivada de i con respecto a x. Después me aparece el x al cubo. La derivada del x al cubo es menos 3x cuadrado, porque había un menos por ahí, y la derivada de la constante 8 es 0. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? ¿No alcancé a ver que me preguntó que lo repitiera? Sí, profe. Sí, súper claro. Y de ese paso para abajo solamente hice álgebra de simplificar algunas cosas. Ah, sí, ya me quedó más claro. Perfecto, Seba. ¿Ya? Voy a anotarme acá para poder recomendarles la página del libro que aparece derivada implícita y lo puedan repasar. Ya. Ok. Ahora, una vez que yo ya sé que una función es una solución, tengo dos tipos de soluciones. Voy a tener una solución explícita cada vez que yo logre despejar la variable i. ¿Ya? Si yo encuentro la solución de una ecuación, esa, por ejemplo, es una solución explícita. El i está despejado. Y una solución implícita va a ser cada vez que el i no esté despejado, como ese de ahí. ¿Ya? Acá no puedo despejar el i porque la raíz se despeja, o sea, el cuadrado se despeja como más menos la raíz. Si volvemos a la lámina anterior, van a poder ver que entonces esta es una solución explícita porque está despejada, mientras que esta es una solución implícita porque el i no se puede despejar. Básicamente ese es el tipo de solución. Muchas veces yo en los controles les voy a pedir encuentre la solución, y eso quiere decir que usted solo tiene que encontrar la solución, ya sea explícita o implícita.
Y si dice encuentre la solución explícita, usted va a tener que despejar el i. Pero no siempre es necesario despejar el i, ¿ya? Así que no se preocupen con eso. Otra cosa importante que me he saltado hasta el momento. Denme un minuto. Ya. Otra cosa que me he saltado hasta el momento es que cuando definí lo que era una solución, se hablaba de intervalo. ¿Ya? Y es porque la función tiene que estar definida en un intervalo. Fíjense que esta está en el intervalo, ¿cierto? En este caso, en el intervalo de los reales positivos. No incluye el 0, unión con los reales negativos. En esta solución, el intervalo por ninguna razón puede incluir el 0, ¿ya? Porque estoy dividiendo por 0, cuando tengo el 1 partido de x. ¿Ya? El intervalo de solución es el intervalo donde vive la variable x o la variable independiente. ¿Ya? Por eso en algunas partes aparece ahí intervalo. Perfecto. Vamos resumiendo hasta acá entonces. Ustedes ya en estos casi 50 minutos de clases deberían aprender, ya deberían saber qué es una ecuación diferencial, cómo reconocer si es lineal o no, qué es una solución y qué tipo de soluciones tienen. Esos 4 conceptos, ¿le están quedando a todos claros? Sí, profe. Ya. Veamos. Cata Parra. Esta de acá, ¿es una EDO lineal, sí o no? ¿Cuál, profe? Perdón. La que tengo acá marcada. Diría que sí, ¿Por qué? porque ahí la I solamente está acompañada con una constante. Usted dijo que no afectaba eso. Perfecto, Cata, ¿cierto? Se están sumando entre ellas y están acompañadas de una constante. Estás, hasta el momento, Cata, entendiendo todo. Simón Muñoz, esta de acá, esta ecuación diferencial, ¿es lineal, sí o no? No, porque la I está en el denominador. Perfecto, Simón, también estás entendiendo todo entonces hasta el momento. Felicitaciones a ambos y a todos los que están ahí atentos a la clase. ¿Ya? Como dice el Simón, esa lista solo, pero está en el denominador. Es decir, está elevado y a la menos 1. Y eso no es lineal. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, yo les escribí los intervalos de solución. En algunos casos, sí, no voy a indagar mucho en eso porque no es algo que me interese tanto, es una parte un poco más teórica. Ya. Vamos a hablar ahora de los campos de direcciones, ¿sí? Una ecuación diferencial, ¿ya? La podemos escribir en algunos casos, ¿se acuerdan que dijimos? Que la podíamos despejar la derivada y escribir de esa forma. ¿Ya? Cuando la puede escribir de esa forma, ustedes recordarán de cálculo diferencial que la derivada está relacionada con la pendiente, ¿cierto? Entonces, esto de acá lo puedo relacionar como una pendiente. ¿Ya? La pendiente de una recta. Y cuando estamos hablando de que eso es una pendiente, entonces tiene una interpretación geométrica. ¿Ya? Donde los puntos x, y los podemos asociar a un número real, y este número significa la razón de cambio de y con x. O la pendiente de cada punto en el plano XY. En otras palabras, proporciona la dirección que debe tener una solución de la ecuación en cada punto. Así cada punto del plano le podemos asociar una pendiente. Veamos esto de manera más gráfica. ¿Sí? Acá tengo una ecuación diferencial. ¿Lineal, sí o no? Sí. Sí es lineal, porque aunque este y está multiplicado por el x, no me importa porque estoy pensando la linealidad en y. Entonces, esa es lineal, efectivamente, es de primer orden y logré despejar la primera derivada.
Entonces voy a hacer acá una tablita muy sencilla. Cuando x vale x y aquí voy a... Ahí sí. X y aquí f, o la derivada. Y prima. Si x vale 1 y... Nada que ver. Si x vale 1, e y vale 1, ¿cuánto vale y prima? Uno. 1, ¿cierto? Reemplazo. Entonces estoy diciendo que en el punto 1,1 la pendiente se va, tengo que reemplazar acá. ¿Sí? Entonces si el x vale 1 y el y vale 1, me queda 1 por 1, que es la derivada. ¿Queda claro, Seba? Ya, perfecto. Ya, entonces la pendiente vale 1. Acá está el punto 1,1. ¿Sí? Y si se fijan ahí había una línea recta. Pensemos ahora en el 0,1. ¿Cuánto vale la pendiente en el 0,1? 0. 0, y las pendientes 0 son líneas rectas. El 0,0 está acá. ¿Sí? En el 1,0 también vale 0, ¿cierto? Que sería acá. En el 0,1, este era el 0,1, no me dijeron nada. Acá. Ese era el 0,1, ¿sí? Ya. Y así va a pasar que en todo el eje valga 0, que en este valga 0. Pensemos cuánto vale en el 2, no voy a poner el 2, porque no aparece aquí, no me lo va a alcanzar, pero en el 0,5 con el 0,5. ¿Cuánto vale la pendiente? Un cuarto, ¿cierto? Ya, en el 0,5 como en el 0,5 la pendiente vale un cuarto, que es acá. Eso quiere decir que como que es levemente inclinada. ¿Sí? Y este gráfico se llama un gráfico de campo de direcciones. ¿Qué ventaja tiene un gráfico de campo de direcciones? Que me puede mostrar intuitivamente cuáles serían las soluciones de la ecuación. Este campo de direcciones me está diciendo, no sé cuál es la solución de la ecuación, pero pareciera ser que esta es una solución, ¿cierto? Esta de acá, sí, una solución, ya no me quiere quedar perfecta, y que son puras parábolas hacia arriba. Y puras parábolas hacia abajo. Mientras más bajo, más cóncavas son las parábolas. ¿Ya? Entonces el campo de direcciones no me da la solución de la EDO, pero sí me da una idea del comportamiento geométrico de la solución de la EDO. No son fáciles de dibujar los campos de direcciones, y no es el enfoque del curso que ustedes lo aprendan a dibujar. Pero sí que entiendan que, por ejemplo, cuando ustedes resuelvan una EDO con Wolfram o cualquier otro software, les va a mostrar cuál es el campo de direcciones, y ustedes en base al campo de direcciones pueden tener una idea de cómo sería gráficamente la solución. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo lo que les estoy diciendo es que esta ecuación diferencial tiene todas estas soluciones. Esa es una solución, esa es una solución, esa es una solución, y así, ¿cierto? Cualquiera de esas soluciones. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué una ecuación diferencial podría tener infinitas soluciones? Al aire, cualquier idea. Una integral indefinida. ¿Cuál es la integral de, por ejemplo, X? No me digan que no se sabe la integral de X, porque ahí sí que no sigo en esta clase. ¿Cuál es la integral de X? Me están asustando ya. X cuadrado partido en 2 más C, ¿cierto? Efectivamente.
Esa es la integral de X. Oye, espero que no solo 2 personas se la sepan, porque si no me muero. Entonces, cuando yo resuelvo una integral indefinida, le tengo que sumar una constante. Eso quiere decir que esta integral tiene infinitas soluciones. Para cada valor de C tiene una solución distinta. Y pasa lo mismo en las ecuaciones diferenciales. Porque como las ecuaciones diferenciales están relacionadas a las derivadas, les va a pasar, ¿cierto?, que tienen infinitas soluciones. Si vuelvo a la slide de arriba, si yo cambio, por ejemplo, acá y le sumo un 1 y compruebo si con ese más 1 es solución, me va a pasar que sí, porque cuando yo derive ese más 1, se va a convertir en un 0 y no va a afectar en nada a que esa función sea solución. Y esto quiere decir que entonces una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Siempre va a tener infinitas soluciones una ecuación diferencial, porque cuando yo integre me va a aparecer este más C, y para cada valor de C voy a tener una solución distinta. ¿Sí? Entonces necesitamos un teorema que nos dé la solución única. ¿Ya? Y el teorema que nos da una solución única es este teorema de acá, que es el teorema de unicidad. Está escrito en términos matemáticos, pero lo que dice este teorema es que si yo quiero que la ecuación diferencial tenga una única solución, le tengo que agregar una condición. ¿Ya? Si le agrego una condición, entonces la ecuación diferencial va a tener solución única. Por lo tanto, como dice la nota, para que una ecuación diferencial tenga solución única, necesito determinar un punto que satisfaga la condición. Y en el caso de las ecuaciones de primer orden, la condición ix igual a 6,0 es el único requisito. Si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, el único requisito para que tenga solución única es darle una condición, ¿cierto? Es decir, que pase por un punto. Ya. Si tengo una ecuación diferencial, en cambio, de enésima derivada, al Seba se le quedó pegado. ¿Me devuelvo acá, Seba? ¿Solo al Seba? Ya. Susana, se llama teorema de unicidad. En general, cualquier teorema que me habla de solución única se llama teorema de unicidad. Ya Seba, lo que le estaba diciendo, voy a pasar a esta PPT, es que una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Todas estas son soluciones de la ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien, Seba? Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que agregarle a una ecuación diferencial para que tenga solución única? Y la respuesta es que tengo que agregarle un requisito. Y ese requisito es una condición. Entonces, si yo le agrego esta condición, ¿ya? Entonces la ecuación diferencial va a ser solución única. Porque le estoy diciendo, ok, dentro de todas estas infinitas soluciones, yo estoy buscando la que pasa por el punto 0,0. Y en ese caso hay una única función que es solución de la ecuación y que pasa por ese punto, que es la línea recta que está ahí. Puedo cambiar las condiciones. Yo podría pedir, ok, quiero una solución que sea solución de la EDO y que pase por el punto 0,1. 0,1 este de acá, ¿cierto? No, es el 1,1. Que pase por acá. ¿Sí? Entonces ahí voy a buscar la única curva que pasa por ese punto. Esa es una condición. Cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales de primer orden, solo necesito una condición. Pero si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones.
Si tengo una ecuación diferencial de tercer orden, 3 condiciones. Y así sucesivamente. Si tengo una ecuación diferencial de enésimo orden, tengo que ponerle n condiciones. Gracias, Simón. Estaba mirando eso. Voy a poner mi cargador portátil. Ya. Seba, ¿queda más claro entonces? Ya, perfecto. Entonces, nota, en el caso de la ecuación de primer orden, solo se necesita una condición inicial, es decir, la ecuación diferencial, cuando para tener solución única, yo necesito la ecuación diferencial y la condición. Con esas dos cosas, entonces la ecuación diferencial va a tener solución única. Si no hay una condición, entonces va a tener infinitas soluciones y a veces les vamos a llamar familia de soluciones a ese tipo. ¿Ya? Pensemos ahora en la función, voy a tomar este ejemplo, denme un minuto para ver. Ya, esta es la última. Voy a tomar acá este ejemplo. Tengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿sí? Y acá me están dando una solución. Esa es la solución de la ecuación diferencial lineal. Y me dicen que, fíjense acá, que tengo constantes. Esas son dos constantes. Veamos si efectivo, comprobemos que esa es una solución. ¿Cómo compruebo que es solución? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo compruebo que U es solución? Reemplazando, ¿no? Reemplazando, ¿cierto? Pero antes de reemplazar tengo que derivar. Hay que derivar. Entonces voy a calcular la primera derivada de U, que es la derivada C1, es una constante, así que queda C1 por la exponencial, más, y en este caso cuando derivo esta exponencial, es C2, la derivada de la exponencial es la misma por la derivada de lo de adentro, que es menos 2. ¿Ya? Así que esto es C1 Euler X menos C2 Euler menos 2X. ¿Ya? Y esto entonces, ya. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Necesito las dos derivadas porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces acá me va a quedar C1 por Euler X nuevamente menos 2C2 por la derivada de la exponencial, que es la misma, por la derivada de lo de adentro. Así que esto me queda C1 Euler X más 4C2 Euler menos 2X. Y ahora que derivé, ¿sí? Voy a reemplazar. Cuando reemplazo en la ecuación diferencial, ¿sí? Estoy diciendo que entonces me va a quedar C1 Euler X más 4C2 Euler menos 2X más C1 Euler X menos 2C2 Euler menos 2X menos 2C1, perdón, Euler X más C2 Euler menos 2X. Y acá hay varios términos que se anulan, si se pueden dar cuenta aquí me suman 2 y se restan con ese que están de 2. Este es 4 menos 2, 2 y se resta con ese que es 2. Así que efectivamente es solución, porque me queda 0 igual a 0. Esa es una solución genérica porque C1 y C2 son cualquier constantes. Por lo tanto, como no, esa es una familia de soluciones, ¿cierto? Porque tengo para cualquier C1 y para cualquier C2 va a ser solución. ¿Qué pasa si a esa ecuación diferencial yo le agrego una condición? Esta en este caso es la condición. ¿Ya?
Y como es una ecuación de segundo orden, le estoy agregando dos condiciones. Y la primera condición es que cuando el x vale 0, el y tiene que ser 2. ¿Se entiende eso de acá? ¿Cierto? Que cuando el x vale 0, el y vale 2. Entonces, si utilizo las condiciones, voy a tener que esto va a ser CE2 igual a C1 Euler elevado a 0 más C2 Euler elevado a 0. Esto es 2 igual a C1 más C2. ¿Sí? Fíjense que la primera condición es en el y la segunda condición es en la derivada. Por lo tanto, la segunda condición dice que cuando el x vale 0, la primera derivada tiene que ser 1. Así que para la segunda condición voy a usar la que ya derivé. Y me queda que 1 tiene que ser igual a C1 menos 2C2. Y con este sistema de ecuaciones yo puedo calcular C1 y C2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Silencio total, los perdí hace 15 minutos. ¿O no? Profe, ¿puede explicar de nuevo lo de las condiciones? Me perdí. Ya. Vamos a hacer más ejercicios de condiciones y la clase de hoy día es básicamente para unificar el lenguaje. Estemos todos hablando en el mismo lenguaje. ¿Ya? Porque ecuaciones de segundo orden, como la que aparecen acá, las vamos a resolver recién en aproximadamente un mes. ¿Sí? Lo que me importa ahora es que entiendan que si la ecuación diferencial está sola, tiene infinitas soluciones. Esta, aunque pareciera ser una solución única, esas son infinitas soluciones, porque para cada C1 y C2 tengo una solución distinta. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces, en el segundo ejemplo me están dando dos condiciones. ¿Ya? La primera condición que es esta y la segunda condición. Y esas condiciones son las que me sirven para calcular las constantes que tengo arriba. Ya las constantes C1 y C2 se calculan por medio de las condiciones. Y entonces así transformo una solución infinita a una solución única. ¿Se entiende también esa parte? Profe, ¿siempre van a tener que dar dos condiciones? ¿O puede ser una o tres? O... Ya, como dice el teorema, si yo tengo una ecuación de segundo orden y quiero tener una solución única, necesito dos condiciones. Si tengo una ecuación de primer orden y quiero tener una solución única, necesito tener una condición. ¿Ya? Ah, ya. Si tengo una ecuación de segundo orden y me dan solo una condición, no voy a tener solución única y voy a seguir teniendo infinitas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estas condiciones son las que me sirven para transformar una solución infinita a una solución única. ¿Cómo se utilizan? En la primera condición dice que cuando el x vale 0, la solución tiene que ser 2. Por eso reemplaza aquí. Cuando el x vale 0, ¿sí? Cuando el x vale 0, la solución tiene que ser 2. Lo reemplazo en la solución, evidentemente, y la solución era la u que tenía ahí arriba. ¿Ya? Y la segunda condición, que es la que tengo en azul, no dice que cuando el x es 0, la primera derivada tiene que ser 1. Y por eso esa condición la reemplacé acá en la derivada. Y dije lo mismo, ok, cuando el x es 0, la derivada tiene que ser 1. Y por eso reemplacé C1 por Euler elevado a 0. Euler elevado a 0 es 1. Menos 2 por C2, Euler elevado a 0, que es 1. Y así me quedó este sistema de ecuaciones. Este es un sistema de 2 por 2.
¿Ya? Entonces, lo que me interesa que quede hoy día claro es que tengo una familia de soluciones. Esto quiere decir que existen constantes que no conozco. Ya, perdón el lápiz con el que estoy escribiendo. Cuando yo le aplico las condiciones, se transforma en una solución única. ¿Ya? Y es decir, encontré las constantes. ¿Queda más claro ahí, Seba? Fernanda, ¿sí? Seba, que me había pedido. Ya, perfecto. Ya, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Como ya terminamos la semana, yo les voy a dejar un ejercicio en el buzón de tareas, ¿sí? Un ejercicio corto, que no creo que les tome más de 20 minutos con respecto a la materia que vimos hoy día. Y como en este curso en particular, estoy buscando mi horario, perdón, las cátedras son los días miércoles y jueves y viernes. La idea es que ustedes me entreguen el ejercicio a más tardar el lunes para que yo lo pueda corregir y darles algún feedback y seguir la próxima clase. El objetivo de esos ejercicios es que usted se mantenga constantemente estudiando y no acumule contenidos que no entendió del todo. Porque si usted hoy día hay algún contenido que no entendió, probablemente ese contenido, en vez de ser resuelto, si usted deja pasar el tiempo de aquí al miércoles, la duda se incrementa y el miércoles va a haber otro contenido que no entendió y así sucesivamente se convierte en una bola de nieve donde llega antes del control sin saber nada. ¿Ya? Así que voy a dejarles un ejercicio en el buzón de tareas para que ustedes puedan desarrollarlo, un ejercicio corto, de verdad que no les va a tomar más de 30 minutos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Profe, lo va a enviar por correo? No, en un anuncio de, o sea, no por correo, en un buzón de tareas. Va a estar el buzón de tareas con el enunciado. Ya, dale, profe. Y se va a entregar hasta el miércoles. Para Ya, mandárselo, y lo va a subir va a ahora. estar, Espérame, Ernesto sí, van a tener que a desarrollarlo, sacarle la foto o pasarlo a PDF y me da lo mismo y subirlo a el buzón de tareas, ¿ya? Y lo va a subir ahora, justo ahora no, porque termino esto y tengo clases de cálculo vectorial, pero sí hoy día, ¿ya? Terminando. En caso de alguna duda, le podemos hablar por Piazza siempre, el foro está activo. Igual algunas de Seba, como siempre van a haber décimas para todos los alumnos que trabajen constantemente durante el curso. ¿Sí? Eso es claro. Ya, nos vemos chicos, que estén bien. No sé si justo esos ejercicios tienen décimas. Profe, una duda. ¿Este PDF lo va a entregar con lo que usted escribió o solo? Lo voy a entregar con lo que yo escribí. Hay una Ya. carpeta en Efines Gracias. que se llama Notas iPad. ¿Sí? Y ahí se suben todos los PDF rayados. profe, consulta, Ya, ¿el link gracias. de vectorial es el mismo que este o es otro? En todos mis cursos los links son siempre los mismos. ¿Sí? Ya. Ya, nos vemos, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, profe.